Soy la doctora Carla Figueroa, médico endocrinóloga del Hospital de Policía. Bueno, el día de hoy vamos a revisar las complicaciones agudas de la diabetes. En relación a este tema, vamos a recordar que la diabetes es una enfermedad bastante prevalente en nuestra población, es una enfermedad crónica que le va a acompañar al paciente durante toda su vida. Y durante su evolución, esta enfermedad va a tener algunas complicaciones, ¿no? La mayoría de complicaciones suelen ser crónicas, es decir, van a ir apareciendo progresivamente y se van a instalar, ¿no? Y son irreversibles. A diferencia de las complicaciones agudas que se presentan en un momento dado, que la mayoría son una emergencia, Recording in progress. y que estas complicaciones se suelen resolver generalmente al 100% y la mayoría de casos no deja ninguna secuela. Bien, entonces estábamos mencionando, ¿no?, que la diabetes tiene dos tipos de complicaciones. Las agudas, que las vamos a ver ahora, no generan daño permanente, y las crónicas, que son aquellas que se van a presentar durante la evolución de la enfermedad y van a empezar a generar daño irreversible, ¿no? Entre las complicaciones crónicas, pues tenemos a la retinopatía diabética, el accidente cerebrovascular, las enfermedades cardiovasculares, la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, la arteriosclerosis y el pie diabético, entre las principales. En relación a las complicaciones agudas, estas se van a clasificar en dos grandes grupos: las hiperglicemias y la hipoglicemia, ¿no? Las crisis hiperglicémicas van a ser dos: la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. Bien, entonces estas complicaciones constituyen las enfermedades endocrinas más frecuentes que necesitan, ¿no?, un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, puesto que son muy graves si no se tratan adecuadamente y en un tiempo corto. En general, la incidencia de la cetoacidosis diabética es más o menos de 4 a 8 casos por cada 1000 pacientes con diabetes durante un año. El estado hiperosmolar es menos frecuente, pero es más grave, ¿no? Y se presenta en menos de un paciente por cada 1000 personas con diabetes al año. En relación a la mortalidad, en la cetoacidosis diabética es menos frecuente, menos del 2%, y es con mayor posibilidad en ancianos o pacientes que tienen otras comorbilidades. El estado hiperosmolar es un poco más grave, tiene más mortalidad, ¿no? Igual, empeora en pacientes adultos mayores o presencia de comorbilidades, pacientes que entran en hipotensión y coma. La cetoacidosis diabética es más común en pacientes con diabetes tipo 1, de esa forma como el diabético tipo 1 se descompensa, pero también aparece en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no?, cuando este paciente pues tiene un estrés catabólico durante alguna enfermedad aguda, un trauma, una cirugía o alguna infección, ¿no? Entonces el paciente, cuando se complica con otras patologías, puede generar una cetoacidosis diabética. Esto, por ejemplo, lo hemos visto durante la pandemia del COVID. Muchos pacientes con diabetes, cuando empezaron a hacer COVID moderado a grave, se complicaron con una cetoacidosis diabética, lo cual pues en ese momento aumentó la mortalidad de este grupo de pacientes. El estado hiperosmolar es más frecuente en la diabetes tipo 2, ¿no?, puesto que el estado hiperosmolar demora más tiempo en instalarse. En general, estas complicaciones, tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar, son desencadenados por algún factor. El factor más común viene a ser la infección, ¿no? Infecciones severas o moderadas. Infecciones urinarias graves como pielonefritis, neumonías, tuberculosis, infecciones importantes de tejidos blandos, etcétera.
También existen otras situaciones en las cuales puede aparecer, ¿no? Estas complicaciones como la terapia inadecuada, la suspensión del tratamiento, pancreatitis, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o el uso de algunos fármacos. En realidad, existe una cuarta parte de pacientes que hacen estas complicaciones agudas, pero no se les encuentra un factor precipitante que se pueda identificar, ¿no? Eh, Generalmente pueden aparecer cuando la diabetes no está diagnosticada, o sea, el paciente no sabe que tiene diabetes y pues por lo tanto no se cuida y aparecen estas complicaciones. O cuando el paciente ya usuario de insulina no se administra la dosis adecuada o deja de administrarse. Las infecciones son los factores más comunes, como he mencionado, el uso de fármacos, por ejemplo, el uso de glucocorticoides a dosis altas, pueden desencadenar una crisis. El estrés muy intenso, el consumo excesivo de alcohol, el embarazo y las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como los infartos al miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando tenemos una de estas complicaciones agudas, aparte de tratar la misma complicación, en la misma crisis hiperglicémica, tenemos también que buscar el factor desencadenante o precipitante y tratarlo también al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? ¿Por qué se presentan estas complicaciones? En general, lo que sucede es que existe una reducción de la insulina. Y como sabemos, la insulina tiene como función facilitar el ingreso de glucosa desde el espacio extracelular, básicamente desde el torrente sanguíneo, hacia las células. Esa es la función de la insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando esta insulina no está presente, no funciona, hay resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, la glucosa no va a ingresar dentro de las células y va a empezar a aumentar en el torrente sanguíneo. Y además hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. El concepto de hormonas contrarreguladoras significa que son hormonas que producen hiperglicemia. Y estas justamente aparecen en las etapas de estrés, infecciones, traumatismos, cirugías, etcétera, ¿no? Que vienen a ser el glucagón, que van a estimular la gluconeogénesis hepática, el cortisol también, la hormona de crecimiento y las catecolaminas, ¿no? Todas estas son las hormonas del estrés, llamadas también hormonas contrarreguladoras. Entonces, baja la insulina y aumenta las hormonas contrarreguladoras. El, el producto de esto es una hiperglicemia severa. ¿Qué pasa en la cetoacidosis diabética? En la cetoacidosis hay una deficiencia absoluta de insulina, es decir, el paciente no produce absolutamente nada de insulina, cero insulina. Es decir, que sus células beta no están produciendo, ¿no? Ya sea un diabético tipo 1, que es lo más común, o un paciente que tiene un paciente diabético tipo 2, pues que tiene un estado catabólico. Entonces, al no haber insulina, empieza a aumentar la lipólisis, o sea, la liberación de ácidos grasos a partir del tejido graso. Estos ácidos grasos comienzan a elevarse en la circulación sanguínea y para ser metabolizados se empiezan a formar cuerpos cetónicos, ¿no? Y eso es lo que da lugar pues a la cetogénesis y la acidosis metabólica, ¿no? Por eso se llama cetoacidosis diabética. En cambio, en el estado hiperosmolar, todavía el paciente tiene algo de insulina. Entonces, al haber insulina no hay mucha lipólisis y por lo tanto no hay cetosis. Pero eso hace que el cuadro clínico se prolongue más, hay mayor hiperglicemia. Una cetoacidosis se puede presentar cuando la glucosa pasa a 200, 300. En cambio, el estado hiperosmolar, generalmente los niveles de glicemia llegan a más de 600, ¿no? Entonces, al haber una hiperglicemia severa, esta hiperglicemia pues se va a filtrar por el riñón y por ósmosis, por orina osmótica, va a producir poliuria y por lo tanto una deshidratación severa, ¿no? Porque se va a perder no solamente azúcar, agua, sodio, potasio y otros electrolitos. Entonces, ese es más o menos cómo se genera el cuadro clínico tanto de la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, ¿qué sucede con la deficiencia absoluta de insulina? Hay lipólisis, ¿no? Porque la función de la insulina es evitar la lipólisis. Esta lipólisis produce mayor concentración de ácidos grasos libres
A nivel hepático, aumenta la formación de cuerpos cetónicos, puesto que estos ácidos grasos se van a volver cuerpos cetónicos. Y para compensar, ¿qué hace el organismo? ¿No? Si hay cuerpos cetónicos, producen acidosis y la reserva alcalina, que viene a ser el bicarbonato, empieza a disminuir para tratar de compensar la acidosis, ¿no? Entonces, esto va a generar pues la cetoacidosis. Asimismo, estos ácidos grasos libres excesivos van a formar triglicéridos en grandes cantidades, ¿no? Y esto favorece la presencia de hipertrigliceridemia. En el caso de que haya una deficiencia relativa de insulina asociado al aumento de hormonas contrarreguladoras, ¿no? A, esto va a evitar la cetogénesis, pero las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Es decir, las que hemos mencionado, van a disminuir la síntesis de proteínas y por lo tanto van a liberar aminoácidos, o sea, van a generar proteólisis a nivel hepático. Y sabemos que los aminoácidos son materia prima, ¿no? Son sustrato para formar glucosa, es decir, el hígado va a aumentar la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis, por supuesto, va a favorecer a mayor hiperglicemia. Al haber hiperglicemia, como hemos mencionado, se va a eliminar la glicemia a través de la orina, ¿no? Va a generar la glucosuria a través de la diuresis osmótica, y esto pues va a hacer perder grandes cantidades de agua y electrolitos, ¿no? Esto es por eso que el paciente tiene poliuria, y esto va a generar deshidratación, el paciente va a empezar a tener deterioro de la función renal. Entonces, aquí en la deficiencia moderada o parcial de insulina, el aumento de las hormonas contrarreguladoras, ¿cuándo se va a dar? Pues, como ya hemos mencionado, ¿no? En las etapas de estrés, infecciones, cirugía, accidente cerebrovascular, infartos, o el exceso, por ejemplo, de carbohidratos, ¿no? Pacientes que están utilizando, por ejemplo, nutrición parenteral. Hay situaciones especiales que por vía endovenosa le tienen que dar nutrición y a veces se da mucha cantidad de carbohidratos, o por vía oral. También existen fármacos, ¿no? Que van a producir esto, y esto pues va a generar la gluconeogénesis, la hiperglicemia, la hiperosmolaridad, ¿no? Al haber mucha glicemia sanguínea, aumenta la osmolaridad plasmática. De ahí que se llama estado hiperosmolar. Al haber hiperosmolaridad, pues va a haber una hiperviscosidad sanguínea, va a aumentar la densidad sérica, el paciente va a entrar en coma y deshidratación, ¿no? Esto va a generar pues insuficiencia renal, y si tiene el paciente ya una nefropatía, una enfermedad renal crónica de fondo, va a empeorar, y esto también puede generar acidosis, ¿no? El paciente puede entrar, si entra deshidratación severa, shock hipovolémico. Entonces, el cuadro clínico de la cetoacidosis es mucho más leve que el estado hiperosmolar. Una cetoacidosis diabética en relación al cuadro clínico para diferenciar ambas crisis. La cetoacidosis diabética se va a instalar en un tiempo más corto. Van a aparecer los signos y síntomas, es decir, la poliuria, polidipsia, en menos de 24 horas. Además, en el caso de la cetoacidosis exclusivamente, se puede asociar náuseas, vómitos, deshidratación, astenia, dolor abdominal y la respiración de Kussmaul, ¿no? Esta es una respiración, eh, o llamada también respiración acidótica, una respiración profunda y muy rápida, ¿no? Como que el paciente está jadeando. Además hay taquicardia e hipotensión por la misma deshidratación. Puede haber cambios en el estado mental, el paciente empieza a presentar somnolencia, decaimiento, luego sopor. En cuanto a la temperatura, puede estar con temperatura normal o puede haber incluso hipotermia. Al haber hipotermia, esto es mucho más grave, a pesar de que puede tener una infección, ¿no? Entonces, lo que hay que rescatar de la cetoacidosis es que el paciente tiene dolor abdominal. Nunca se olviden de esto. El paciente puede venir con dolor abdominal. Vamos a pensar, tiene, no sé, pues una apendicitis, colecistitis, etc. También entra en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo, ¿ya? Entonces hay que hacer un cuadro clínico un poquito más completo.
En cambio, en el estado hiperosmolar, como el paciente todavía tiene un poquito de insulina, ¿no? La deficiencia es relativa, entonces todavía como que el organismo puede tolerar un poco más de tiempo, pero eso va en contra, porque los signos y síntomas van a iniciar lentamente y pueden demorar días hasta semanas. El paciente empieza con poliuria, polidipsia, empieza a bajar de peso porque pasan varios días, ¿no? Y después ya, si no se trata, si sigue igual, sigue comiendo igual, etcétera, entonces empieza a haber alteración en el estado de conciencia, ¿no? El paciente empieza a tener somnolencia, quiere dormir todo el día, decaimiento, mucho cansancio, ¿no? Y empieza a deshidratarse porque la poliuria es mucho, perdón, la polidipsia es mucho más intensa, ¿no? Pérdida del turgor, la elasticidad de la piel, cuando hay una deshidratación más o menos severa, debilidad, taquicardia, hipotensión, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? No hay dolor abdominal, a diferencia de la cetoacidosis diabética, ¿no? Eso es más o menos para diferenciar en el cuadro clínico. Y bueno, el paciente se pone mucho más grave y puede entrar, tener signos neurológicos, ya sea focales o incluso convulsiones. Y igual, no puede haber fiebre si es que hay infección. En resumen, la cetoacidosis diabética se instala en un tiempo más corto y el estado hiperosmolar más días. En ambos hay poliuria, polidipsia, puede haber pérdida de peso, no es mucho en la cetoacidosis, debilidad, alteraciones del sensorio. En la cetoacidosis exclusivamente síntomas abdominales, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En ambos, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución, pues hay deshidratación, taquicardia, hipotensión, shock, alteración del estado mental, ¿no? Shock hipovolémico. Es más grave en el estado hiperosmolar. Igual, en la cetoacidosis diabética también es característica la respiración de Kussmaul e incluso puede haber una gastritis hemorrágica. En el estado hiperosmolar hay un coma a veces mucho más profundo y hay más deshidratación por el tiempo de evolución que ha habido, ¿no? Entonces los niveles de glucosa empiezan a ser mucho más altos. Sin embargo, puede haber un cuadro mixto. Del 100% de crisis hiperglicémicas, solamente más o menos la cuarta parte es cetoacidosis pura, ¿no? Comienza rápida por un déficit absoluto de insulina. Más o menos el 45-50% es estado hiperosmolar puro, porque bueno, hay más diabéticos tipo 2, ¿no? El comienzo es lento y de déficit parcial de insulina. Pero hay una tercera parte, más o menos el 30%, que hace un estado mixto, es decir, tienen criterios tanto de cetoacidosis como de estado hiperosmolar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos, cómo diferenciamos? ¿No? Aparte del tiempo de evolución, el dolor abdominal, la respiración de Kussmaul, que más o menos ya nos lleva a pensar en el diagnóstico, porque este diagnóstico lo vamos a hacer en la emergencia, esto no lo vamos a ver en el consultorio, porque el paciente llega mal, ¿no? Entonces, es un paciente que se siente realmente mal o que incluso pierde el estado de conciencia, es llevado por los familiares a la emergencia. Entonces, siempre lo vamos a ver en emergencia. Entonces, inmediatamente el paciente llega, hay que pensar que podemos estar frente a este cuadro de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos que hacer algunas pruebas para poder eh, confirmar el diagnóstico, ¿no? La Asociación de Diabetes Americana, este año, el 2025, pues ha actualizado los criterios diagnósticos, ¿no? Para el caso de la cetoacidosis diabética, tiene que haber una glucosa por encima de 200. Hasta hace poco tiempo se decía que era 250, por si acaso esto ha cambiado, ¿no? La presencia de cetosis, es decir, la presencia de cuerpos cetónicos, ¿no? El cuerpo cetónico por excelencia que aumenta es el beta hidroxibutirato, que debe estar más de 3 milimol por litro. Hay que hacerle dosaje en sangre. A veces no es tan fácil encontrar simplemente en una tira reactiva de orina más de 2 cruces, ¿no? De cuerpos cetónicos. Es más fácil. Normalmente el dosaje de este cuerpo cetónico, el beta-hidroxibutirato, no se hace por rutina, ¿no? Pero sí un examen de orina. Y hay que hacerle un AGA, ¿no? Hay que sacarle gases arteriales para confirmar la acidosis metabólica. ¿Cuáles son los criterios de acidosis metabólica? Que el pH esté menos de 7.3 o que el bicarbonato esté menos de 18. Recuerden que los valores normales de pH en la sangre es 7.4, ¿no? Más o menos 0.4. Entonces, si está menos de 7.3, ya estamos hablando de acidosis. ¿Y por qué metabólica? Porque el bicarbonato está bajo.
Con estos criterios, pues, más el cuadro clínico, diagnosticamos la cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar, como es un cuadro más prolongado, dura más tiempo su evolución clínica, entonces la glicemia es mucho más alta. Generalmente está por encima de 600. Además, hay aumento de la osmolaridad plasmática. Hay que recordar que para calcular la osmolaridad plasmática hay una fórmula, ¿no? Que la vamos a ver más adelante. El valor normal de osmolaridad sérica es entre 285 a 295. Para diagnosticar una hiperosmolaridad, en este caso, debe estar por encima de 300 miliosmoles por kilo. Obviamente, tiene que haber ausencia de cetonas, es decir, los cuerpos cetónicos están bajos, y ausencia de acidosis, ¿no? Porque si no, ya sería un cuadro mixto. Entonces, con estos criterios diagnósticos, siempre con el cuadro clínico de fondo, ¿no? El cuadro clínico nos va a orientar qué es lo que debemos hacer con estos pacientes, ¿no? ¿Qué pedimos? A su vez, la cetoacidosis puede clasificarse en tres tipos: leve, moderada y severa, ¿no? Eh, Básicamente la glucosa es igual en los tres, más de 200, lo que cambia es el pH. En la leve el pH no es muy bajo, 7.25 a 7.30, en la moderada de 7 a menos de 7.24, y la severa menos de 7, ¿no? Ya es bastante severo este cuadro. Igual el bicarbonato. En la cetoacidosis leve de 15 a 18, en la moderada de 10 a 15 y en la severa menos de 10. Bueno, en todos los casos tiene que haber cuerpos cetónicos y también cuerpos cetónicos en orina y en plasma. La osmolaridad es variable porque no es un estado hiperosmolar, y también hay que calcular el anion gap. El anion gap es lo que se conoce como brecha aniónica. La brecha aniónica viene a ser la diferencia de los cationes con los aniones, es decir, los positivos con los negativos, ¿no? Básicamente el principal electrolito o ion positivo viene a ser el sodio, y los negativos, los que tienen carga negativa, es el cloro y el bicarbonato, ¿no? Cloro y bicarbonato. Entonces, si aplicamos esta fórmula, al sodio le restamos el cloro y el bicarbonato, entonces, si está más de 10, es una cetoacidosis leve. Si está más de 12, ya es moderada o severa. Igual, esto va a afectar el estado mental. Si es leve, pues el paciente está despierto, alerta, no hay alteración del estado mental. Ya en el caso moderado, hay ya un somnolencia, ¿no? El paciente ya está medio dormido. En cambio, severo puede llegar a estupor o coma. Y les había mencionado, ¿no? Para calcular la osmolaridad efectiva, se calcula 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Es una fórmula muy fácil de recordar, tenemos que tenerlos todo en la mente, ¿no? Por ejemplo, el paciente llega con 150 de sodio y tiene 900 de glucosa. 2 por 150, 300. 900 entre 18, 50. 350 de osmolaridad. Es un estado hiperosmolar, por encima de 300. Pero para esto hay que corregir el sodio, porque como el paciente está en deshidratación debido a la glucosa, entonces para corregir el sodio, primero hay que hacer cuánto tiene de sodio más 1.6, esto multiplicado por la diferencia de la glucosa que tiene el paciente menos 100, todo eso dividido entre 100. Entonces, una vez que tenemos el sodio corregido, recién podemos calcular la osmolaridad efectiva. Estos son parámetros, son fórmulas que debemos tenerlos siempre en la emergencia, que nos va a ayudar rápidamente a poder hacer los diagnósticos. Bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, porque esto hay que hacerlo rápido, es una complicación aguda, entonces el paciente debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos o por lo menos a la unidad de shock trauma, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, pues no, ya hemos pedido la glucosa, los cuerpos cetónicos, disculpen, un poco de bulla por acá. Hemos solicitado la glucosa, los cuerpos cetónicos, para eso se hacen los dosajes respectivos, ya se están en orina. Es obligatorio solicitar los electrolitos para ver cuándo está el sodio, el potasio, el cloro, la urea y la creatina para ver la función renal, y sí, los gases arteriales son indispensables, porque como ya hemos visto, ¿no? Tenemos que ver el pH, el bicarbonato. Y adicionalmente, siempre solicitar un hemograma, porque recordemos que el principal factor desencadenante de estas crisis hiperglicémicas
es la infección. Entonces el hemograma más o menos nos podría ayudar, ¿no? Si estamos frente a una sepsis, por ejemplo. Y en casos especiales, si sospechamos ya, ¿no? Si tenemos una infección urinaria u otras secreciones, ¿no? De acuerdo al cuadro clínico. Esto es lo que se pide inicialmente, ¿no? Sobre todo los cuatro primeros. Apenas el paciente llega con el cuadro clínico, hay que pedirlo. Después, una vez que ya estamos haciendo seguimiento al paciente, o sea, ya le hemos diagnosticado, iniciamos tratamiento, se solicita la glucosa cada hora, luego cada 2 horas, ¿no? Dependiendo cómo evoluciona el paciente, o cada 4 a 6 horas. ¿Qué significa esto? Que el paciente realmente amerita un tratamiento intensivo. Cuando tenemos una crisis hiperglicémica, no lo hacemos sentar en la emergencia y que nos espere 3 horas, ¿no? El paciente inmediatamente pasa shock trauma y ahí hay que estar al costado monitorizando. Igual, los electrolitos y gases arteriales cada 4 a 6 horas de acuerdo a la severidad del caso. De todas maneras, es una cetoacidosis, ¿no? Es una acidosis, un cuadro acidótico, hay que hacer un diagnóstico diferencial. La acidosis láctica podría presentarse, ingesta de salicilatos, ¿no? Hay que preguntar si ha estado consumiendo sus fármacos, o puede ser una falla renal aguda crónica, un paciente con alcoholismo, o que esté en ayuno o inanición, que a veces nos marca una cruz en la orina de cuerpos cetónicos. Siempre es necesario hacer el diagnóstico diferencial. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya hemos diagnosticado, hemos solicitado pues la glucosa, los gases arteriales, basales, hemos hecho el diagnóstico. Inmediatamente empieza el tratamiento. Esto no debe demorar mucho, no es una complicación aguda. Si no tratamos adecuadamente, pues el paciente hay alta mortalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si el paciente está deshidratado, lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo, ¿no? Hay que mantener el volumen circulatorio para que facilite la perfusión tisular. Recuerden que un paciente deshidratado puede hacer una falla renal aguda y eso complicaría el cuadro clínico. Obviamente disminuir los niveles de glicemia, ¿no? Y por lo tanto la osmolaridad plasmática, pero en forma gradual. No se recomienda bajar muy rápido la osmolaridad, puesto que el paciente va a hacer algunas complicaciones, sobre todo a nivel cerebral. Hay que corregir la alteración hidroelectrolítica, ¿no? Sobre todo los niveles de sodio, potasio. Eliminar los cuerpos cetónicos, entonces se va a conseguir básicamente utilizando insulina, y buscar cuál fue el factor desencadenante que habíamos visto, ¿no? Si es una infección, un infarto, etcétera. Entonces, inmediatamente el paciente, una vez que llega a la emergencia, ya, ¿no? Hay que hacer un acceso endovenoso muy grande, ¿no? Del mayor calibre posible, puesto que recuerden que este paciente está deshidratado y va a necesitar la infusión de grandes volúmenes de líquido, y también puede necesitar ingresar potasio, y para eso requiere un acceso venoso grande. Mejor si se utiliza la apertura de una vía venosa central, ¿no? Recuerden que la vía venosa central es a través de la vena subclavia o la yugular, ¿no? Para eso, pues, los intensivistas, los emergencistas son expertos. Pero eso es importante, ¿no? Puesto que por ahí se va a entrar mejor los líquidos. Ya hemos visto, se le pide los gases arteriales y hay que pedir un electrocardiograma, ¿no? Porque esto nos va a ver signos indirectos de hiper o hipopotasemia, o si está frente a una cardiopatía isquémica, un infarto o arritmias. Hay que solicitar el hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos séricos y un examen completo de orina. Y luego vamos pidiendo los otros exámenes según necesidad, ¿no? Si sospecho, por ejemplo, que el paciente está haciendo un infarto al miocardio, hay que pedirle enzimas cardíacas. Si estoy sospechando que está haciendo una neumonía, pues una radiografía de tórax o una infección urinaria o un cultivo, ¿no? Eso ya va a ser, depende de lo que vamos a evaluar. En general, ¿cuál es el tratamiento de las crisis hiperglicémicas? Lo primero, hidratación, ¿no? Agua y cloruro de sodio. En segundo lugar, evaluar los niveles de potasio y administrar insulina. Hay que hacer terapia de soporte, si necesita oxígeno, por ejemplo, si necesita antibióticos, ¿no? Y ver cómo está la glucosa. Luego se ve la posibilidad si necesita o no usar bicarbonato y fosfato. En ese orden es que se hace el tratamiento de la crisis hiperglicémica. Pues lo primero es la administración de líquidos y electrolitos,
para hidratar al paciente. No recuerden que es un paciente que está deshidratado, ¿no? Tiene poliuria, polidipsia, incluso está bajado de peso. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir el volumen. Y después, ¿no? Ya se ve el uso de potasio y de insulina. Entonces, es lo más importante, determinar el estado de hidratación, ¿no? Entonces, mientras vamos evaluando al paciente, ¿no? Se recomienda durante la primera hora administrar 1 litro de cloruro de sodio al 0,9, ¿no? Un cloruro o expansores del plasma, ¿no? Durante la primera hora, es decir, a chorro. Abrimos toda la vía y que pase rápidamente. Mientras vamos evaluando cuál es el nivel de sodio. ¿Por qué? Porque si el sodio está alto o está normal, y si le ponemos una solución concentrada de cloruro, va a empeorar la hipernatremia. Por lo tanto, ¿no? Si después de pasar el primer litro durante la primera hora vemos que estos niveles de sodio están altos o normales, ¿no? Hacia arriba, no se debe administrar un cloruro de sodio al 0,9, sino hay que diluirlo, es decir, es lo que se conoce como una solución al medio normal, es decir, un cloruro de sodio al 0,45. Eso no tenemos en el mercado. Entonces, ¿qué hacemos? La mitad de cloruro de sodio y le ponemos, ¿no? Agua destilada en la otra mitad y lo diluimos a la mitad, ¿no? Y se le va administrando esa solución. Solamente si el sodio está bajo, hay que administrar el cloruro de sodio completo, porque si no nos vamos a pasar de sodio y eso va a complicar la evolución. ¿Hasta cuándo se administra el cloruro? Hasta que la glucosa, en el caso del estado de la cetoacidosis, llegue a 250, ¿no? Pero si es en el caso del estado hiperosmolar, hasta 300, porque si seguimos poniendo cloruro va a seguir bajando y ya también se puede al otro extremo, puede ser hipoglicemia. Ya cuando llega a estos valores de 250, se cambia de cloruro a dextrosa, ¿no? Porque recuerden que paralelamente, ahorita vamos a ver, va a empezar a entrar también insulina, no es que primero hidrato y después la insulina y después no. Más o menos se hace al mismo tiempo, pero obviamente en este orden, ¿no? Primero la hidratación mientras vamos viendo los otros pasos. Luego ya lo dejamos al paciente que empiece a hidratarse, entonces vamos a ver cómo está nuestro potasio, ¿no? Para eso ya le hemos pedido unos electrolitos. ¿Qué pasa con el potasio? Es que la disminución del pH en 0,01 aumenta el potasio en 0,5, ¿no? Entonces, si yo corrijo el pH, el potasio también va a disminuir. Entonces, eso hace que haya riesgo de hipopotasemia cuando empiezo a hidratar al paciente, porque la misma hidratación va a empezar a corregir el pH, ¿no? En parte. Entonces, es necesario siempre evaluar los niveles de potasio. Entonces, recuerden que los niveles normales de potasio son de 3,5 hasta 5, ¿no? Entonces, si el potasio está menos de 5,2, o si hay peor, hay hipopotasemia, o sea, está menos de 3,3, hay que administrar potasio antes de continuar con la infusión de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, una de sus funciones es hacer que el potasio extracelular ingrese al intracelular y esto puede empeorar la hipopotasemia. Pues por lo tanto, ¿no? Como segundo paso, vamos a administrar el potasio o evaluar si necesita, ¿no? Entonces, si el nivel de potasio está muy bajo, es una hipopotasemia menos de 3,3, entonces se recomienda administrar potasio 20 a 30 miliequivalentes por hora hasta que supere este nivel. ¿Eso qué significa? ¿No? Una ampolla de potasio o una ampolla y media, cada ampolla trae 20 miliequivalentes, se puede poner al cloruro, que ya está entrando por otro lado, o se puede poner como lo que conocemos como retos de potasio. Es decir, por otra vía empezamos a poner potasio. Lo malo de poner potasio solo, diluido en poco volumen, es que necesita una vía muy grande, ¿no? Por eso se recomienda utilizar la vía venosa central. Si el potasio está intermedio, también hay que administrar, ahí sí a cada litro por vía endovenosa, ¿no? A cada litro de cloruro que le estamos poniendo le ponemos una ampolla de potasio.
En cambio, cuando está muy bajo es mejor administrar por separado. Si el potasio está por encima de 5,2, no le damos suplementos, pero hay que estar controlando cada 2 horas, porque con la hidratación, recuerden que el pH va a aumentar y por lo tanto el potasio puede disminuir. Una vez que ya tenemos los niveles de potasio normales o en el límite, ¿no?, máximo, que es 5,2 que hemos visto, entonces recién empezamos a administrar insulina, ¿no? Estamos hidratando al paciente, pero también estamos viendo el potasio, que eso es rápidamente, y luego vemos la infusión de insulina. La recomendación es que se disminuya la glucosa progresivamente de 5 a 70 miligramos por decilitro por hora. O sea, cada hora la glucosa baje de 50 a 70. Y esta va a ser la función de la insulina, ¿no? Hasta que la glucosa se normalice el anion gap y desaparezcan los cuerpos cetónicos. ¿Qué insulina se recomienda? La insulina de acción corta, ¿no? Dentro de las insulinas tenemos varios tipos, las de acción larga, intermedia o corta, ¿no? Dentro de las de acción corta tenemos la insulina rápida o ultra rápida. La insulina rápida, esta, es la que conocemos como insulina cristalina. Y las ultra rápidas son análogos de insulina, tenemos varios en el mercado, ¿no? La Listro, la Spar, la Glulicina, pero en general en la práctica diaria en todos los hospitales solamente tenemos la insulina rápida o cristalina, ¿no? Las insulinas de acción prolongada no se utilizan por vía endovenosa. En las emergencias, solo las insulinas de acción rápida. Tenemos que preparar una infusión, ¿no? Esta infusión para que entre a goteo la insulina. Esta infusión de insulina se administra en una bomba de infusión. ¿Por qué? Como es una preparación que tiene que entrar a goteo lento, entonces esta bomba pues regula la velocidad de infusión. Esta infusión de insulina, preparamos insulina cristalina, ¿no?, en una solución de 100 mililitros y lo ponemos por la bomba, ¿no? Esta infusión de insulina se debe administrar por vía endovenosa. ¿Por qué no por vía subcutánea? Recuerden que la insulina es un fármaco que normalmente se administra por vía subcutánea. Cuando yo administro insulina cristalina, la vida media es más o menos de 4 a 6 a 8 horas. Y no me va a servir porque el paciente está grave, necesito ya utilizar la insulina. Entonces, por eso se utiliza por vía endovenosa. Además, que un paciente deshidratado está haciendo vasoconstricción periférica. Por lo tanto, ni siquiera se va a absorber esa insulina subcutánea. Entonces, no tiene sentido ponerle por vía subcutánea. Entonces, lo hacemos por bomba de infusión endovenosa, ¿no? Entonces, la idea general es que empezamos a poner la insulina y progresivamente vamos monitorizando la glucosa hasta que la glucosa baje a 300 en el estado hiperosmolar o 250 en la cetoacidosis y la velocidad de infusión la vamos disminuyendo progresivamente. Para esto necesitamos hacer un control de glucosa cada hora, ¿no? Por eso les decía al inicio. Tratar la cetoacidosis o el estado hiperosmolar necesita que algún médico, residente, interno esté al costado del paciente, hay que estar monitorizando. El siguiente paso es evaluar los niveles de bicarbonato. Recuerden que en la cetoacidosis diabética los niveles de bicarbonato están bajos, menos de 18. Sin embargo, a pesar de que están bajos, su aplicación es controvertida, ¿no? Muchas veces solamente con hidratar al paciente y administrar insulina, el bicarbonato comienza a subir. Porque recuerden que aquí simplemente la baja de bicarbonato es para compensar la cetoacidosis. Entonces, corrijo eso y también el bicarbonato puede corregir solo. Solamente se administra bicarbonato cuando el pH es menor de 7. O sea, es una cetoacidosis severa. ¿Qué pasa si yo administro bicarbonato? En primer lugar, voy a hacer una corrección acelerada de la acidosis y no se debe hacer una corrección muy acelerada, ¿no? Lo recomendable es en menos de 24 horas recuperar al paciente, pero no en 2, 3 horas, ¿no? Porque esta corrección acelerada de la acidosis va a generar incremento de la hipopotasemia. Entonces, y eso puede generar arritmias cardíacas.
disminuye la captación tisular de oxígeno, o sea, empeora la hipoxia. Puede producir edema cerebral y esto puede alterar la función cerebral, la recuperación del paciente y también alteración de la función cardíaca. Entonces, no es muy recomendable utilizar bicarbonato, solo si el pH es menos de 7. Se puede, en algunos casos hay disminución de los niveles de fósforo y magnesio, se puede solicitar también hacerle dosajes y si es necesario, pues hay que restituir, ¿no? Listo, entonces ya al paciente lo he hidratado, le he puesto potasio si es necesario, le he puesto insulina y cada hora voy monitorizando. En el estado hiperosmolar, cuando la glucosa empieza a estar menos de 300, entonces hay que disminuir la cantidad de insulina que está entrando por la infusión y cambiamos de cloruro a dextrosa, ¿no? Por el riesgo de la hipoglicemia. Y debemos tratar de mantener la glucosa no muy baja, entre 200 y 300. En la cetoacidosis, cuando la glucosa está por debajo de 250, igualmente cambio, disminuye la infusión de insulina y cambio de cloruro a dextrosa. Y mantengo la glucosa entre 150 a 200, ¿no? Hasta que se resuelva la cetoacidosis, es decir, hasta que el pH suba y el bicarbonato también se normalice. En resumen, ¿no? Lo que hemos conversado, primero, la administración endovenosa de líquidos, ¿no? Ya hemos visto la cantidad, cuándo debemos utilizar cloruro normal al 0,9 o cuándo al medio normal. La insulina, recuerden, por vía endovenosa, por bomba de infusión. A veces se recomienda un bolito inicial rapidito, ¿no? Pero en general en bomba de infusión. La vía subcutánea o intramuscular no se recomienda mucho porque ya les he mencionado, ¿no? Y vamos monitorizando la glucosa cada hora, entre 50 a 70 debe ir bajando. Si no baja, duplico la infusión. Y recuerden, ¿no? Si el potasio está menos de 3,3, hay que evitar la administración de insulina y administrar potasio para que el paciente suba los niveles por encima de 3,3. Si está por encima de 5, no administramos potasio. Y el bicarbonato solamente si está menor de 7, ¿no? 7 menor o igual a 7, ¿no? Menos de 7,1. O la acidosis es muy severa. Entonces, esa es la forma como se trata una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Bueno, esta es la cetoacidosis, pues aquí sí, el estado hiperosmolar porque no hay bicarbonato bajo, ¿no? Exactamente lo mismo. Bien, entonces una vez que ya el paciente se está recuperando, vamos a ver cuándo ya se resolvió el cuadro clínico. En el estado hiperosmolar, obviamente la osmolaridad se normaliza, ¿no? A menos de 300. Y el paciente recupera el estado de conciencia, ¿no? Al normalizarse la osmolaridad, quiere decir que la glucosa también está normal. El sodio y el potasio. Y en la cetoacidosis, la glucosa menos de 200, el bicarbonato más de 18 y el pH más de 7,3. Una vez que el paciente ya se recuperó, no es que ya se despertó, ya está hidratado y le doy de alta, no. Hay que empezar a utilizar insulina subcutánea, porque este paciente puede volver a hacer el cuadro clínico si no utiliza insulina por varios días más. A veces puede usar hasta meses después, ¿no? Insulina. Entonces, para eso existen algunas fórmulas para ver cuánto de insulina se le va a poner, ¿no? Pero en general podemos calcular cuánto de insulina ha utilizado en las últimas 24 horas y le damos esa dosis menos el 20%, ¿no? Y se recomiendan utilizar los dos tipos de insulina. Al inicio les había comentado, ¿no? Hay dos tipos de insulina, las de acción lenta y las de acción rápida. Las insulinas de acción lenta o intermedia se llaman insulinas basales. Dentro de estas vamos a tener insulina NPH, glargina, y las insulinas de acción corta, ya hemos mencionado antes, la cristalina, asparlis, gloglicina, ¿no? Que se reparten en cada comida. Bueno, sí es un tema un poquito que ya sale casi de este cuadro, ¿no? Pero para saber que eso es lo que se hace una vez que ya hemos solucionado y hemos resuelto esta crisis hiperglicémica. ¿Qué es lo que puede pasar durante la terapia? Puede haber hipoglicemia, claro, le pongo mucha insulina, recuerden que está entrando por la vena, entonces se le puede bajar mucho el azúcar, hay que estar monitorizando eso, ¿no? Para prevenir la hipoglicemia, le ponemos dextrosa en vez de cloruro.
Y también puede bajar mucho el potasio por lo mismo, ¿no? El potasio, el exceso de insulina baja los niveles de potasio, ¿no? Por eso se recomienda que durante todo el tratamiento hay que estar monitorizando también los niveles de potasio cada 2 o 4 horas. Puede haber edema cerebral, puesto que transmisa mucho líquido a veces. Entonces, sobrehidratamos. O puede haber una acidosis hiperclorémica, ¿no? Recuerden que se está utilizando cloruro de sodio, entonces también entra grandes cantidades de cloro. Bien, eso es respecto a las crisis hiperglicémicas, ¿no? La contraparte, lo contrario a la hiperglicemia, viene a ser la hipoglicemia, es decir, cuando los niveles de glicemia bajan. Solamente para recordar, ¿no? Los valores normales de glicemia en paciente no diabético es de 70 a 100, ¿no? Y por debajo de 70, pues estamos hablando de hipoglicemia. La hipoglicemia también es una complicación aguda, pero es mucho más temida que la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a tener una sensación de que el cuerpo se le va, ¿no? Que se está muriendo. No es así con la hiperglicemia, porque tienen poliuria, polidipsia, pero no tienen esa sensación. Por eso muchos pacientes le tienen mucho miedo a la hipoglicemia, ¿no? Y generalmente la hipoglicemia en los pacientes diabéticos es debido a la terapia farmacológica. Los fármacos que utilizamos en la diabetes, algunos pueden producir hipoglicemias, ¿no? Dentro de estos solamente tenemos dos, las insulinas y las sulfonilurias. Pues estos fármacos, cuando los pacientes están utilizando estos fármacos, siempre hay que estar atentos con que esté haciendo hipoglicemias. También puede ser porque el paciente no come a sus horas, ¿no? Puesto que un paciente, por ejemplo, se pone su dosis habitual de insulina y no come, obviamente va a tener hipoglicemias. O hace mucho ejercicio y no ha reducido su dosis de insulina, ¿no? Entonces, esas son las causas de hipoglicemia en el paciente diabético. La Asociación de Diabetes Americana ha definido la hipoglicemia cuando los niveles de glucosa están por debajo de 70 y tiene una clasificación clínica. Se define hipoglicemia severa cuando el paciente necesita de terceras personas para recuperar, ¿no? Y administrar carbohidratos. Esto el paciente siempre tiene alteración neurológica, puesto que por eso requiere ayuda de terceros. Hipoglicemia sintomática documentada significa que el paciente tiene síntomas y también se comprueba que la glucosa está menos de 70. Hipoglicemia asintomática, como su nombre lo dice, no tiene síntomas a pesar de que la glucosa está menos de 70. Y hay casos, hay pacientes que por determinadas circunstancias, sobre todo cuando no está muy bajo, no sienten nada. Esos son, por ejemplo, los pacientes que utilizan beta bloqueadores o los pacientes que hacen muchas hipoglicemias, ¿no? Entonces su organismo como que se adapta a esos valores. Luego tenemos la hipoglicemia sintomática probable. Tiene síntomas, pero no se mide la glucosa, ¿no? Entonces, eso no ayuda mucho. O la pseudohipoglicemia, esto es peor, ¿no? El paciente dice que tiene hipoglicemia, siente los síntomas, pero su glucosa está normal, más de 70. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipoglicemia? Como les había mencionado. En los pacientes que utilizan sulfonilurias, las sulfonilurias es una familia de antidiabéticos orales cuyo mecanismo de acción es estimular la secreción de insulina en las células beta del páncreas. Entonces, a veces el paciente toma la pastilla y no come, entonces le va a bajar el azúcar. O los pacientes que ya utilizan insulina y no comen a sus horas, o los pacientes de edad avanzada, pacientes que tienen diabetes de larga data, o que no saben reconocer desde el inicio los síntomas leves, pacientes con enfermedades psiquiátricas, por supuesto, no se dan cuenta, pacientes con insuficiencia hepática, o sea, pacientes con cirrosis también pueden hacer hipoglicemia. Pacientes con insuficiencia renal también, alcoholismo, sobre todo esos pacientes alcohólicos que no comen, el ejercicio intenso y si está asociado a hipotiroidismo o enfermedad de Addison sin tratamiento. Entonces, todos esos son factores para desarrollar hipoglicemia.
Ya hemos mencionado las causas, ¿no? Los fármacos, insulina, los secretarios de insulina como las sulfonilureas, el alcohol, estados críticos de enfermedad renal hepática, falla cardíaca, sepsis, inanición, deficiencia de las hormonas, ¿no? El cortisol, que es la enfermedad de Addison, o el glucagón o la epinefrina. Tumores de células, ¿no? Por ejemplo, insulinomas, ¿no? Los tumores productores de insulina pueden generar hipoglicemia. Dentro de los fármacos que producen hipoglicemia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos que no se usan mucho felizmente, de los que pueden tener, producir hipoglicemia, el IGF-1, por ejemplo, o los de, en algunos casos excepcionales, los IECAS, los beta bloqueadores, los antagonistas beta-adrenérgicos, la levofloxacina, que son los fármacos más comúnmente utilizados. ¿Cuál es la clínica? ¿No? La clínica puede aparecer cuando los niveles de glicemia están debajo de 60. Incluso entre 60 y 70 muchas veces no hay mayor síntoma. Tenemos los síntomas neurogénicos o autonómicos, ¿no? Son los primeros en aparecer, ¿no? Apenas la glucosa empieza a bajar y empiezan a aparecer. Tenemos dentro de estos dos grupos los síntomas adrenérgicos, que son mediados por catecolaminas, es decir, empieza a aumentar la adrenalina, noradrenalina, y el paciente comienza con palpitaciones, palidez, temblor, ¿no? Si el paciente sabe reconocer estos síntomas, inmediatamente se va a tomar la glucosa con su glucómetro o finalmente va a tomar algo de azúcar y va a evitar lo siguiente, ¿no? Si no se controla a este nivel, van a aparecer los síntomas colinérgicos cuando la glicemia ya empieza a bajar más, mediados por acetilcolina. El paciente va a empezar a tener sudoración y parestesias. Si la glucosa sigue bajando y el paciente no hace nada, entonces van a aparecer las alteraciones neurológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de glicemia están menos de 50. Entonces, al cerebro, a las neuronas, ya no va a llegar glucosa. Por lo tanto, el paciente va a empezar a tener trastornos de la conducta. Habla incoherente, a veces algunos se vuelven agresivos, ¿no? Se desorientan, no saben dónde están, mucha cefalea, empieza a haber confusión, luego si es más severo, convulsiones y pérdida de conocimiento. Entonces, la progresión de los síntomas va a depender de los niveles de glicemia que tenga el paciente. Muchos pacientes, por ejemplo, empiezan a hacer hipoglicemia y están en la calle. Algunos se quedan en el micro, no sé, se van hasta otro paradero, no se dan cuenta. Otros pacientes se pierden, otros incluso están manejando, hasta pueden tener accidentes. Entonces es necesario que reconozcan los síntomas desde el inicio para evitar llegar a una alteración del estado de conciencia. Entonces, en resumen, los síntomas, ¿no? Autonómicos, adrenérgicos, temblor, ansiedad, palpitaciones, los síntomas colinérgicos, sudoración, hambre, parestesias. Entonces los pacientes van a empezar a tener estos síntomas. Apenas tienen los síntomas, ¿qué es lo que deben hacer? Consumir algo con azúcar. Pero si no lo hacen, va a pasar a la siguiente etapa, ¿no? La alteración por disfunción del sistema nervioso central. Cefalea, confusión, debilidad, somnolencia, visión borrosa, la habilidad emocional, cambios en el comportamiento, algunos se vuelven muy agresivos, luego pasan a convulsiones y coma. Existe esta famosa triada para el diagnóstico de hipoglicemia, la triada de Whipple, ¿no? Que obviamente tiene que ver los signos y síntomas que hemos mencionado. Esto hay que corroborarlo haciendo un examen de sangre en el plasma, ya sea por glucómetro o por vía periférica, mejor es por glucómetro porque es más rápido. Y luego desaparecen los síntomas cuando se restituye el valor normal de la glicemia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con un paciente, no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay hipoglicemia? ¿Cómo reacciona nuestro organismo, no? Apenas empieza a bajar la glucosa, el páncreas bloquea la secreción de insulina. Recuerden que la insulina es hipoglicemiante, entonces el páncreas deja de producir insulina inmediatamente y aumenta el glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? Estimular la gluconeogénesis hepática, es decir, el hígado comienza a producir glicemia, ¿no? Y esto va a compensar. Pero también a nivel cerebral empieza a haber respuesta, puesto que el cerebro va a empezar a determinar que la glucosa le empieza a bajar, entonces se activa la hipófisis, ¿no? La hipófisis, ¿qué va a hacer? Va a liberar
las hormonas del estrés. La hormona del crecimiento, la ACTH va a estar aumentada y esta ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal para que libere cortisol. Además, se va a activar la médula suprarrenal y va a liberar adrenalina. Y las neuronas postganglionales simpáticas van a liberar adrenalina y noradrenalina. Todas estas hormonas, que son las contrarreguladoras, es decir, son hormonas hiperglicemiantes, ACTH, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, noradrenalina, todas estas van a actuar inmediatamente a nivel hepático y van a estimular la gluconeogénesis hepática y también a nivel renal van a estimular la gluconeogénesis renal. Y esto finalmente va a lograr un aumento en la producción de glucosa, ¿no? Entonces, ¿de dónde se fabrica la glucosa? A través de otros precursores como los aminoácidos de glicerol, ¿no? Entonces, ¿y esto dónde va a salir? Del músculo. Entonces, esto es lo que se presenta normalmente en una hipoglicemia, la respuesta de nuestro organismo frente a la hipoglicemia. Sin embargo, hay situaciones pues que la hipoglicemia es más severa y no es suficiente la compensación. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la hipoglicemia? ¿No? ¿Por qué es tan importante tratarla rápidamente? Porque la hipoglicemia lo primero que va a aumentar es la inflamación a nivel endotelial, ¿ya? Va a producir un aumento de los factores de crecimiento endotelial, un aumento de la interleuquina 6, un aumento de la proteína C reactiva, y por lo tanto esto va a generar disfunción endotelial y vasodilatación, ¿no? Además va a haber una activación de los neutrófilos, activación de las plaquetas y por lo tanto activación del factor 7 y va a haber eh, una hipercoagulabilidad, ¿no? Todo esto va a alterar a la respuesta simpático-adrenal a nivel del ritmo cardíaco y de la glándula suprarrenal, favoreciendo pues el aumento de la adrenalina, lo cual produce aumento de la contractilidad cardíaca, aumento del consumo de oxígeno y finalmente falla cardíaca. Entonces la idea es evitar que se presenten todas estas alteraciones simplemente tratando rápidamente la hipoglicemia o evitándola. La hipoglicemia también produce mortalidad. 6 a 10% de las muertes de pacientes con diabetes tipo 1 son por hipoglicemias. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 1 solamente sobrevive usando insulina. Y como generalmente son niños, pueden ponerse mucha insulina y no comer a sus horas, o hacer mucha actividad física. Y les puede producir hipoglicemia y esto alta mortalidad, ¿no? En la diabetes tipo 2 no se conoce la cifra, pero sí hay un buen porcentaje también. La mayoría de muertes por hipoglicemia es porque producen repolarización cardíaca normal y arritmias ventriculares, ¿no? Esto desencadenado por una respuesta simpático-adrenal excesiva, ¿no? Imagínense, las catecolaminas empiezan a aumentar en la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, producen arritmias, vasoconstricción periférica, hipertensión. Entonces, esta respuesta exagerada de la hipoglicemia, pues nos va a producir arritmias ventriculares y esto puede terminar en alta mortalidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender, ¿no? Si es una hipoglicemia leve a moderada y el paciente está despierto, consciente y puede ingerir carbohidratos, inmediatamente se le da a ingerir carbohidratos, unos 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Es decir, debemos darle un líquido que tenga azúcar, porque si le damos un caramelo, hasta que el caramelo se absorba, la glucosa va a pasar media hora, una hora. En cambio, si le damos una bebida con azúcar, entonces inmediatamente va a ingresar, ¿no? Y se va a absorber rápidamente y va a evitar la progresión de la hipoglicemia. ¿Qué es lo que se debe administrar? 4 cucharaditas de azúcar en 200 centímetros cúbicos de agua o de jugo. No un jugo azucarado, un frugos, ¿no? Pues si no tiene, aunque sea una Coca-Cola, le damos, pero algo que tenga azúcar. En 15 minutos ya la glucosa debe normalizarse. Si no se normaliza y el paciente sigue con hipoglicemia, porque en este caso hay que usar un glucómetro, entonces hay que darle otra vez lo mismo, ¿ya? Entonces hay que esperar de 10 a 15 minutos. Y después de recuperar la hipoglicemia, se continúa comiendo alimentos para que no se le baje. Y generalmente son alimentos, también son carbohidratos, pero complejos, ¿no? Las harinas. En caso que sea una hipoglicemia severa, es decir, que el paciente ya está con trastorno del sensorio, compromiso de la conciencia, ya no tiene la capacidad de deglutir,
si yo le doy una bebida, se puede atorar, puede ser una neumonía aspirativa, entonces es muy peligroso. Más bien no se debe dar nada por vía oral porque ya el paciente requiere apoyo de terceras personas. Entonces existe el glucagón. Recuerden que el glucagón es una hormona contrarreguladora que produce hiperglicemia, ¿no? Entonces sería ideal ponerle 1 miligramo por vía subcutánea, pero en nuestro país no tenemos glucagón. Entonces lo que se opta es utilizar una administración de una glucosa hipertónica endovenosa. Existen unas ampollitas que tienen dextrosa al 33%, o sea, son bastante concentradas, ¿no? Que vienen de 20 mililitros o 20 miligramos y se pone por vía endovenosa rápidamente de unas 4 a 5 ampollitas. Y con eso rápidamente el paciente va a despertar, porque si su trastorno de sensor es por la hipoglicemia, entonces recuperamos la hipoglicemia y el paciente en 5 o 10 minutos ya está bien despierto. Cualquier, cualquiera que sea el grado de hipoglicemia, es decir, si es una hipoglicemia leve, moderada, severa, y el paciente se ha recuperado, se deben administrar también carbohidratos complejos, ¿no? Y después ver por qué se produjo la hipoglicemia, ¿no? De repente está usando mucha insulina, no come a su hora, etcétera. Entonces hay que evaluar eso. Pero eso ya es después, una vez que hemos resuelto la emergencia. Y el paciente debe seguir recibiendo dextrosa, no al 33%, sino al 5 o 10% para tratar de mantener esa glicemia normal. Bueno, y finalmente, dentro de las complicaciones agudas de la diabetes, existen algunas infecciones propias de la diabetes, ¿no? Es común que los pacientes con diabetes tengan infecciones, pero esas infecciones son en general, ¿no? El famoso pie diabético que puede generar osteomielitis, las neumonías, las infecciones por hongos como las candidiasis, las infecciones de vías urinarias o infecciones de piel por algunas bacterias, ¿no? Estreptococos, estafilococos. Son infecciones comunes. Esas no constituyen crisis agudas, ¿no? Pero sí hay unas infecciones específicas que se producen solamente en pacientes con diabetes debido a su estado inmunológico disminuido, ¿no? Son raras, pero generalmente mortales. Tenemos a la otitis externa maligna, la mucormicosis rinocerebral, la colecistitis enfisematosa, la pielonefritis enfisematosa, las infecciones necrotizantes de tejidos blandos o la endoftalmitis. Todas estas infecciones severas, que pueden ser hasta mortales, se dan en pacientes que están mal controlados. Entonces, ahí sí hay alto riesgo de que se presenten estas alteraciones. La otitis externa maligna es una infección del oído externo generada por una pseudomona, ¿no? Lo cual va a comprometer no solamente el lóbulo de la oreja, sino también el hueso temporal. Obviamente, al ser una pseudomona, necesita tratamiento hospitalario y antibióticos de amplio espectro, ¿no? Que se utilizan contra la pseudomona. La mucormicosis rinocerebral es una infección causada por hongos oportunistas, ¿no? Hongos oportunistas son aquellos que normalmente no hacen daño, pero cuando un paciente está inmunosuprimido, pues empiezan a proliferar y producen enfermedades, ¿no? El tratamiento, por supuesto, es con un antimicótico endovenoso como la anfotericina B. La colecistitis enfisematosa se presenta cuando un paciente está en colecistitis aguda, pero empieza a presentar gas a nivel de la pared de la vesícula, ¿no? Entonces, por eso que se llama colecistitis enfisematosa. Igual el tratamiento hay que hacerlo inmediatamente con la cirugía. La pielonefritis enfisematosa igualmente, ¿no? La presencia de gas en el parénquima renal. Igualmente esto se va a dar cuando el paciente está muy mal controlado. La endoftalmitis es una infección que se da dentro del ojo y también constituye una emergencia, porque el paciente puede perder la visión permanentemente. Se caracteriza por dolor intenso en los ojos, enrojecimiento y pérdida de la visión. Bien, ¿alguna pregunta? Toda claro, doctor.
Oh, perdón. Si les decía si tiene alguna pregunta. Todo claro, doctora. Ninguna, ya. Todo claro, doctora.